La copa de cristal me parecía fría al tacto cuando la cogí de la mesa del banquete. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. La mano del rey Alfa ya estaba llevando el vino a sus labios, y el líquido oscuro reflejaba la luz del fuego como si fueran rubíes líquidos. Y yo sabía con certeza, como si me quemara las venas como hielo, que si bebía, moriría. No bebas eso, susurré. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, antes de que pudiera recordar mi lugar, antes de que pudiera recordar que allí no era nada. Una vagabunda acogida por la manada Silver Pine hace 3 años, una chica humana sin lobo, sin apellido, sin derecho a hablar, y mucho menos a dirigirse al alfa más poderoso de los territorios del norte. El gran salón se quedó en silencio. Todas las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Todos los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Incluso el fuego de la enorme chimenea de piedra pareció detener su crepitar, como si las propias llamas contuvieran la respiración. El alfa rey demonio Northrend volvió sus ojos plateados hacia mí, y sentí el peso de su mirada como algo físico, pesado, peligroso, evaluador. Era hermoso, como lo son las tormentas invernales, letales y magníficas, y totalmente indiferente a cosas frágiles como yo. El cabello oscuro le caía sobre la frente y una cicatriz le recorría la sien hasta la mandíbula, un recordatorio de que incluso los reyes sangraban. ¿Qué has dicho? Su voz era baja, controlada, pero percibí el tono cortante, la advertencia. Se me cerró la garganta. Sentí cómo se agitaba la manada. El alfa Hendrik de Silver Pine me miraba con una furia apenas contenida, y su beta, Marcus, ya se levantaba de su asiento. Luna Catherine se había puesto pálida y extendía la mano hacia mí como si pudiera apartarme del precipicio al que acababa de lanzarme. Esa noche había estado trabajando en las cocinas, como siempre hacía durante las reuniones de la manada. Era el lugar donde los vagabundos debían permanecer, fuera de la vista, útiles pero invisibles. Llevaba una bandeja de pan recién hecho cuando lo vi. La sirvienta, una que no reconocí, sirviendo vino de una jarra diferente a las demás. La forma en que le temblaban las manos, la forma en que miró hacia las sombras cerca de la entrada este, donde una figura encapuchada se encontraba justo fuera del alcance de la luz del fuego, y luego colocó esa copa específica directamente frente al asiento del rey Alfa. Algo en mi interior se retorció, un presentimiento más profundo que la lógica. Mi madre había sido herbolaria antes de morir, antes de que yo acabara sola a los 15 años, vagando por los territorios hasta que Silver Pine me acogió por algo entre la lástima y la obligación. Ella me enseñó a leer las plantas, a entender el lenguaje de las raíces y las hojas, y me enseñó otra cosa. Confía en tus instintos, incluso cuando tu mente te diga que eres una tonta, especialmente entonces. El vino, logré decir, con la voz más firme ahora, aunque mis manos temblaban. Por favor, no lo beba. ¿Te atreves a interrumpir al rey Alfa? La voz del alfa Hendrik retumbó en el salón. Ahora estaba de pie, con el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. Que un vagabundo de su manada hablara fuera de turno reflejaba mal su liderazgo, lo hacía parecer débil, y no había nada que un alfa odiara más que parecer débil ante sus pares. Los demás alfas y sus delegaciones observaban con el interés voraz de depredadores que huelen sangre en el agua. Reconocí al alfa Sauron de Iron Ridge, al alfa Vera de Stormcrest, a los lobos beta de una docena de territorios. Todos se habían reunido aquí, en la gran logia del territorio Silver Pine, para el Consejo de Otoño, una reunión que se celebraba una vez al año, donde se resolvían disputas y se forjaban alianzas, donde la política podía volverse mortal en un instante. Le pido disculpas, Alpha Ray, dije, obligándome a mirarlo, aunque todos mis instintos me gritaban que bajara la mirada para someterme. Pero vi que está perturbada, interrumpió Marcus, rodeando la mesa para acercarse a mí. Ha sufrido un trauma, Majestad. A veces tiene episodios. La retiraré inmediatamente. No era del todo mentira. Todos conocían mi historia, o al menos las partes que yo había compartido. Una niña humana, con los padres muertos, encontrada vagando por los límites del bosque, acogida por Silver Pine. Lo que no sabían era que mi madre había muerto gritando, con el cuerpo convulsionado por el veneno que le había administrado una rival celosa. Lo que no sabían era que yo había aprendido a leer los signos del veneno como otras chicas aprenden a leer novelas románticas.
y que esa noche había visto esos signos en las manos temblorosas y las miradas culpables de los sirvientes. Espera. La orden del rey Alfa detuvo a Marcus en seco. Demon seguía mirándome, con la cabeza ligeramente inclinada, y algo brilló en esos ojos plateados. No era exactamente curiosidad, ni exactamente incredulidad, sino algo entre medias. ¿Qué has visto? La sirvienta que te ha servido el vino, dije rápidamente, sabiendo que era mi única oportunidad. Ha utilizado una jarra diferente y ha mirado hacia alguien que estaba en las sombras, cerca de la puerta este, y le temblaban las manos, pero no por los nervios, sino por el miedo. Alguien la está obligando a hacerlo. Ridículo. El Alfa Hendrix gruñó. Majestad, le aseguro que todo nuestro personal de servicio ha sido sometido a un exhaustivo control. Entonces no le importará que lo comprobemos. Demon dejó la copa sobre la mesa con movimientos precisos y controlados. Hizo un gesto a uno de sus guardias, un lobo enorme con ojos color ámbar y cicatrices en los nudillos. Tráeme a esa sirvienta, la que ha servido este vino. El guardia se movió con gracia, escudriñando a los sirvientes alineados contra la pared. Pero incluso desde donde yo estaba, pude ver lo que iban a encontrar. Nada. La chica había desaparecido, se había esfumado como el humo. Y cuando el guardia revisó la entrada la figura encapuchada también había desaparecido. Se me revolvió el estómago. Sin la sirvienta, sin pruebas, todo esto recaía sobre mí. Una humana vagabunda acusando. ¿Qué? ¿Quién querría envenenar al rey Alfa? ¿Y por qué? Se ha ido, Majestad, informó el guardia con voz sombría. El silencio que siguió fue peor que el ruido que había habido antes. Podía sentir las miradas de todos en mí, sospechosas, enfadadas, compasivas. Luna Catherine parecía querer llorar. El Alfa Hendrik parecía querer estrangularme con sus propias manos. Interesante, dijo Demon en voz baja. Volvió a coger la copa y mi corazón se detuvo. Por favor, susurré, dando un paso adelante sin pensar. Marcus me agarró del brazo, apretándome con fuerza, pero no me importaba. Por favor, no miento, no estoy confundida. Hay algo raro en ese vino. Lo sé, lo siento, tú también lo sientes. Demon levantó una ceja, con una expresión casi divertida en el rostro. ¿Eres una bruja, pequeña vagabunda? ¿Tienes poderes mágicos que yo debería conocer? No, solo mi madre me enseñó. Ahora estaba balbuceando, lo sabía, pero no podía parar. Ella sabía de plantas, sabía de hierbas y venenos, y me enseñó a ver las señales, y esta noche las vi, lo juro por Dios. La voz de Alfa Hendrik resonó como un latigazo. Majestad, le pido 1000 disculpas por esta interrupción. La chica será castigada, será puesta a prueba. Demon la interrumpió, sin dejar de mirarme con esos ojos plateados e indescifrables. Luego se volvió hacia el guardia. Tráeme una rata de la cocina. Una viva. Se me cortó la respiración. Iba a probar el vino. Realmente iba a probarlo. Los siguientes minutos se hicieron eternos. El guardia regresó con una jaula que contenía una rata marrón y gorda, probablemente una de las presas habituales de los gatos de la cocina. Demon vertió una pequeña cantidad de vino en un plato llano y lo colocó en la jaula. La rata lo olisqueó y luego comenzó a beber. Durante un momento, no pasó nada. La expresión de Alfa Hendrik cambió hacia la reivindicación y sentí que mi mundo se tambaleaba. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si mi instinto me había fallado y acababa de destruir cualquier posibilidad de una existencia pacífica en esta manada? Entonces, la rata entró en convulsiones. Ocurrió rápidamente. En un momento la criatura estaba bebiendo y al siguiente se retorcía, con su pequeño cuerpo convulsionando violentamente. En cuestión de segundos quedó inmóvil, con espuma alrededor de la boca y los ojos vidriosos por la muerte. El gran salón estalló. Los alfas se pusieron de pie, los guardias desenfundaron sus armas y los miembros de la manada se alejaron de la mesa como si la copa envenenada fuera a explotar. El caos floreció como sangre en el agua, extendiéndose rápido y sin control. Y en medio de todo eso, Demon Northrend permaneció completamente inmóvil, con los ojos fijos en mí con una intensidad que me quemaba la piel. Se levantó lentamente, deliberadamente, y la sala se fue calmando poco a poco. Porque cuando el rey Alfa se movía, todo el mundo se daba cuenta. Caminó hacia mí, con pasos mesurados y depredadores, y me obligué a no retroceder, aunque todo en mí quería huir. Marcus me soltó el brazo, sorprendido. Y cuando el demonio llegó hasta nosotros,
Le indicó al beta que me soltara. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Era, respondí, y luego hice un gesto de dolor interno. Le había dado mi nombre real, el que me había puesto mi madre, no la versión abreviada, ella, que usaba con la manada. Pero ya era demasiado tarde para retractarme. Ar, repitió. Y la forma en que lo dijo lo hizo sonar como algo precioso y peligroso al mismo tiempo. Extendió la mano y pensé que tal vez me agarraría, que tal vez me haría daño. Pero en cambio, tomó mi mano, la que había alcanzado su copa, la que se había atrevido a detenerlo. Su tacto era cálido, y sentí una descarga recorrerme al contacto, algo eléctrico e inesperado. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese momento, el caos que nos rodeaba pareció desvanecerse. Solo estábamos nosotros, solo ese momento, solo el peso de lo que casi había sucedido y lo que podría suceder a continuación. Me has salvado la vida, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo, y luego más alto, para que todo el salón pudiera oírlo. Pronunció 3 palabras que lo cambiaron todo. Ella viene conmigo. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría hacerlo cuando todo lo que había conocido se había hecho añicos en 3 palabras? Ella viene conmigo. El Alpha Hendrik protestó, por supuesto, aunque con cautela diplomática, porque nadie discutía con demasiada vehemencia con el Rey Alpha. Luna Catherine lloró en silencio, y antes del amanecer, me entregó una pequeña bolsa con mis escasas pertenencias. Los demás miembros de la manada observaban con expresiones que iban del alivio a la lástima, y yo sabía lo que pensaban. Mejor ella que nosotros. Cuando el sol salió por las montañas del este, yo estaba sentada en un vehículo que solo había visto en fotos. Elegante, negro, caro, dirigiéndome al norte, hacia el territorio de la capital, hacia Northrend. Demon no me había dirigido la palabra desde el salón de banquetes. Se sentó en el asiento del copiloto, mientras su beta, una mujer de mirada aguda llamada Karen, que parecía capaz de matarme de 17 maneras diferentes sin sudar ni una gota, conducía. Otros 2 guardias nos seguían en un segundo vehículo. Yo iba sentada atrás, con mi bolso agarrado en el regazo, viendo cómo el bosque se difuminaba por la ventana e intentando comprender en qué se había convertido mi vida. Me has salvado la vida, me había dicho. ¿Pero qué significaba eso? Era yo una invitada, una prisionera, una curiosidad que examinar y luego descartar. Nadie había encontrado a la sirvienta. Nadie había identificado el veneno, aunque el curandero de la manada, un viejo lobo canoso llamado Thomas, había declarado que era belladona mezclada con otra cosa, algo que no podía identificar, algo diseñado para imitar un fallo cardíaco natural, para hacer que un asesinato pareciera un desafortunado accidente. Alguien quería muerto a Demon Northrend, y alguien había estado dispuesto a utilizar la reunión de Silverpine para hacerlo. Las implicaciones me hacían dar vueltas la cabeza. Estás pensando muy alto ahí atrás. La voz de Karen me sacó de mis pensamientos. Me observaba por el espejo retrovisor, con sus ojos verdes evaluándome. ¿Quieres compartirlo? Solo me preguntaba, dije con cautela. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Karen esbozó una sonrisa. Ahora vas a vivir en el complejo más seguro de los territorios del norte, rodeada de lobos que son muy buenos en su trabajo y muy recelosos con los extraños, especialmente con los extraños humanos que aparecen de la nada con advertencias muy oportunas. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Crees que yo formaba parte de ello? Creo que es una coincidencia terrible que tú te hayas dado cuenta de algo que se les pasó por alto a docenas de lobos entrenados. Su tono no era hostil, solo objetivo. Creo que vale la pena investigar cómo una vagabunda sin conexiones sabía buscar signos de envenenamiento. Y creo que... La voz de Karen Demon atravesó el coche, tranquila pero firme. Basta. La beta se cayó, pero sus ojos en el espejo me dijeron que la conversación no había terminado, solo se había pospuesto. Condujimos durante horas. El paisaje cambió de los bosques mixtos del territorio de los pinos plateados a la austera y hermosa naturaleza salvaje del norte. Aquí las montañas eran más altas, los árboles más oscuros y el aire era más frío, incluso en otoño. Era un territorio antiguo, donde las primeras manadas de lobos habían establecido sus madrigueras hacía miles de años. Cuando finalmente llegamos, comprendí por qué lo llamaban Northrend Keep. El complejo se alzaba en la ladera de la montaña como si hubiera crecido allí. Piedra y madera formaban muros macizos, torres de vigilancia situadas a intervalos estratégicos y en el centro,
Una fortaleza que conseguía ser a la vez elegante e intimidante. No era el edificio más grande que había visto nunca, pero irradiaba poder y autoridad. Aquí era donde vivía el rey Alfa, donde gobernaba y donde la gente acudía para jurarle lealtad o encontrar su fin. Los guardias abrieron las puertas cuando nos acercamos, con el rostro impasible, pero con la mirada fija en cada uno de nuestros movimientos. Sentí el peso de su evaluación. Sabía que se preguntaban lo mismo que Corin había expresado. ¿Quién era yo realmente? ¿Se podía confiar en mí? El vehículo se detuvo en un patio donde una fuente burbujeaba a pesar del frío. Demon salió primero e inmediatamente se le acercaron 3 lobos, 2 hombres y una mujer, todos con carpetas y hablando en tonos bajos y urgentes. Asuntos de la manada, supuse. Política, disputas territoriales y todas las cosas que mantenían ocupado a un rey alfa. Karen abrió mi puerta. Vamos a instalarte antes de que comience el interrogatorio. ¿Interrogatorio? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Su expresión se suavizó ligeramente. Solo hablaremos, probablemente. El rey quiere entender lo que pasó, y eso significa entenderte a ti. Señaló hacia una entrada lateral. A menos que prefieras huir, te daré 30 segundos de ventaja. Hazlo deportivo. A pesar de todo, casi sonreí. No creo que llegara muy lejos. Chica lista. Me condujo por pasillos que olían a pino y piedra antigua, pasando por ventanas que ofrecían vistas de los patios de entrenamiento, donde los lobos luchaban tanto en forma humana como transformados. La fortaleza era hermosa, con una funcionalidad austera, sin decoraciones innecesarias, pero con calidad en cada viga de madera y suelo pulido. Era un lugar construido para durar, para resistir asedios y siglos y el peso del liderazgo. Subimos las escaleras hasta el 3er piso, donde Karen se detuvo ante una pesada puerta de madera. Aquí estás. Aposentos privados, baño adjunto, ventana con vistas al Valle Oriental. No intentes salir sin escolta. Los guardias tienen órdenes de detenerte, no de hacerte daño, añadió, al ver mi expresión. Solo detenerte. Así que soy un prisionero. Eres un testigo bajo protección. Hay una diferencia. Abrió la puerta, revelando una habitación más grande que cualquier espacio que hubiera llamado mío. Una cama de verdad con mantas gruesas, un escritorio junto a la ventana, una estantería, incluso una pequeña chimenea. Alguien te traerá comida. Alguien también vendrá a hablar contigo, probablemente yo, posiblemente el propio rey. Sé sincero, podemos oler las mentiras y no le va bien a quien intenta engañarnos. Se marchó antes de que pudiera responder, y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Me quedé en el centro de la habitación, con la bolsa aún agarrada en las manos, e intenté procesar las últimas 12 horas. Ayer había sido invisible, una vagabunda que servía comida y mantenía la cabeza gacha. Hoy estaba en la fortaleza personal del rey Alfa, bajo sospecha y protección a partes iguales. La ventana me atrajo. Dejé mi bolso y me acerqué a ella, presionando mis palmas contra el cristal frío. La vista era impresionante. Las montañas se extendían sin fin, con sus cimas ya cubiertas por la primera nevada. Debajo, el valle albergaba un río que reflejaba la luz de la tarde como plata fundida. Le había salvado la vida. Eso era cierto, indiscutible. La rata había muerto, el veneno era real. ¿Pero por qué? ¿Quién quería tanto la muerte de Demon Northrend como para arriesgarse a utilizar la reunión de Silverpine? ¿Y por qué sentía en lo más profundo de mi ser que esto era solo el principio? Un golpe en la puerta me hizo volverme. Entra, dije, esperando a Karen o quizá a un sirviente con comida. Demon Northrend entró en mi habitación y de repente el espacio me pareció mucho más pequeño. Se había cambiado su atuendo formal por ropa más sencilla, pantalones oscuros, una camisa que resaltaba la anchura de sus hombros y botas que no hacían ruido a pesar de su peso. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con las manos, y esos ojos plateados encontraron los míos inmediatamente. «No has intentado huir», observó. «Tu beta dijo que me daría 30 segundos de ventaja. No me gustaban mis posibilidades». La comisura de su boca se crispó. Karen tiene un sentido del humor particular. Se adentró en la habitación y me di cuenta de que no cerró la puerta del todo, dejándola entreabierta, para mantener la corrección o quizás para asegurarse de que no me sintiera atrapada. «¿Qué te parece tu alojamiento? Es muy generoso». Dudé y luego añadí, «mucho mejor de lo que estoy acostumbrada».
Eras una vagabunda en Silverpine que trabajaba en las cocinas. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Llegué cuando tenía 18 años y me acogieron. Me abracé a mí misma, sintiéndome de repente expuesta. Trabajé para ganarme el sustento. Nunca pedí un trato especial. Y antes de eso, la pregunta que tanto temía. Antes de eso estaba sola. Mis padres murieron cuando tenía 15 años. Vagué durante un tiempo, sobreviviendo como pude hasta que encontré Silverpine. Tu madre te enseñó sobre las plantas, sobre los venenos. Lo dijo como si lo hubiera estado pensando, dándole vueltas en su mente. Es un conocimiento inusual para un humano. Era herbolaria. Creía que todo el mundo debía saber qué podía curar y qué podía hacer daño. El viejo dolor resurgió, familiar y agudo. Murió envenenada. Alguien le echó acónito en el té porque pensaba que le estaba quitando clientes al curandero de la manada. Así que sí, aprendí a reconocer los síntomas. Aprendí a no ignorar nunca mis instintos. Demon se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con una intensidad que me hizo arder la piel. Hice que Karen investigara tu historia. Todo lo que le contaste a Silverpine es cierto. El pueblo donde naciste, la muerte de tus padres, incluso la herboristería que regentaba tu madre. Eres exactamente quien dices ser. ¿Pensabas que no lo era? Creo, dijo lentamente, que alguien intentó matarme anoche utilizando un método que requería un conocimiento profundo del personal de Silverpine y de los procedimientos de recolección. Creo que esa misma persona sabía que bebería de esa copa concreta en ese momento concreto. Y creo que la única razón por la que estoy vivo es porque una chica humana sin lobo, sin estatus en la manada y sin razón aparente para preocuparse por si vivía o moría, decidió hablar de todos modos. Dio un paso más hacia mí y me di cuenta de que no podía moverme, no podía apartar la mirada. Así que sí, me pregunté si eras exactamente quien parecía ser, porque en mi mundo las coincidencias suelen ser trampas cuidadosamente construidas. No soy una trampa, dije en voz baja. Solo soy alguien que no podía quedarse de brazos cruzados y ver morir a alguien, incluso si ese alguien es el Rey Alfa, incluso si hablar significaba arriesgarlo todo. ¿Por qué? La pregunta sonó casi amable. ¿Por qué arriesgarlo todo por un desconocido? Porque mi madre me había enseñado que el silencio ante el mal era un veneno en sí mismo. Porque yo había guardado silencio una vez, cuando era joven y estaba asustada, y alguien había muerto por ello. Porque me prometí a mí misma que nunca volvería a ser tan cobarde. Pero no podía decirle todo eso. No podía desnudar lo más profundo de mi ser ante este hombre peligroso y poderoso que tenía mi vida en sus manos. Porque era lo correcto, dije en su lugar, porque podía. Demon me miró fijamente durante un largo momento y vi cómo algo cambiaba en su expresión. Estaba calculando algo, tomando una decisión. Te quedarás aquí, dijo finalmente, bajo vigilancia, hasta que identifiquemos quién intentó matarme y por qué. Eres la única testigo que tenemos, lo que te hace valiosa. También te convierte en un objetivo. Se me heló la sangre. Un objetivo. Quien quiera que haya orquestado el intento de anoche sabe que lo detuviste. Saben que puedes identificar al menos a uno de sus agentes. La sirvienta. Eso te convierte en un cabo suelto. Su voz era objetiva, pero percibí la dureza que había detrás. No dejo a mi gente vulnerable ante mis enemigos, Alara. Y, lo hayas pretendido o no, te convertiste en mi gente en el momento en que me salvaste la vida. Mi gente. Las palabras se posaron sobre mí como un manto, cargadas de implicaciones, cálidas con una protección inesperada. No sé nada útil, protesté. Solo vi a la chica un momento. Ni siquiera la reconocería si la volviera a ver. La mente recuerda detalles que el cerebro consciente pasa por alto. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Karen trabajará contigo mañana. Te ayudará a recordar todo lo que puedas sobre esa noche. Por ahora, descansa. Come. Aquí estás a salvo. ¿De verdad? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. A salvo, quiero decir, o solo estoy recluida. Demon se volvió y me dirigió una mirada compleja, llena de matices que no logré descifrar. En esta fortaleza, bajo mi protección, estás tan a salvo como cualquiera en los territorios del norte. Pero más allá de estas murallas, su expresión se endureció. Hay fuerzas en movimiento que me quieren muerta, y no dudarán en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Así que sí, Ayara,
Estás controlada porque la alternativa es tu muerte. Y no estoy dispuesto a permitir eso. Se marchó antes de que pudiera responder, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza, repitiendo sus palabras en mi mente. No estoy dispuesto a permitir eso. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo pragmatismo mantener viva a una testigo? ¿O había algo más? Algo en la forma en que me había mirado, como si fuera un rompecabezas que quería resolver. Un sirviente llegó momentos después con comida, sopa espesa, pan fresco, verduras asadas que olían de maravilla. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Mi mente iba a 1000 por hora. Alguien quería matar a un demonio. Alguien con recursos, planificación y la voluntad de utilizar la reunión de Silver Pine como arma. Y, de alguna manera, imposiblemente, yo me había visto envuelta en medio de todo eso. Mientras la oscuridad caía sobre las montañas y las ventanas de la fortaleza comenzaban a brillar con la luz de las lámparas, me tumbé en la cama desconocida y me quedé mirando al techo, escuchando los sonidos de este nuevo lugar. Pasos en los pasillos, voces lejanas, el viento aullando alrededor de muros de piedra construidos para resistir cualquier cosa. Había salvado la vida del rey Alfa. Ahora solo tenía que sobrevivir a las consecuencias. Las pesadillas llegaron esa noche, como siempre ocurría cuando el estrés abría las puertas cuidadosamente selladas de mi mente. Me desperté jadeando, con los gritos de mi madre aún resonando en mis oídos, el olor fantasmal de las almendras amargas, la tarjeta de visita del cianuro quemándome las fosas nasales. La habitación estaba a oscuras, salvo por la luz de la luna que entraba por la ventana, y durante un momento de desorientación no supe dónde estaba. Entonces, la memoria volvió. Northrend, la fortaleza del rey Alfa. Todo había cambiado. No volví a dormir después de eso. Cuando amaneció sobre las montañas, pintando los picos nevados con tonos rosados y dorados, ya estaba vestida y de pie junto a la ventana, observando cómo la fortaleza cobraba vida. Los lobos se movían por el patio, algunos en forma humana, dirigiéndose hacia lo que parecía un edificio administrativo. Otros se transformaban y magníficos, con el pelaje reluciente, patrullaban el perímetro. Llamaron a mi puerta temprano. Soy Karen. Voy a entrar. La beta entró con 2 tazas de algo que olía a café en el cielo. Me entregó una y luego se apoyó en el escritorio, estudiándome con esos agudos ojos verdes. Tienes un aspecto horrible. Gracias. Eso es justo lo que toda chica quiere oír. Sus labios se crisparon. Pesadillas. No debería haberme sorprendido que lo adivinara. Los lobos tenían los sentidos muy agudos. Probablemente me había oído despertarme. Había oído mi acelerado ritmo cardíaco incluso a través de las paredes de piedra. Algo así. Es bastante común, teniendo en cuenta lo que has pasado. Dio un sorbo a su café. ¿Listo para hablar de esa noche? Hablar de verdad. Me refiero a todos los detalles que puedas recordar. Pasamos las siguientes 3 horas repasando todo. Karen fue metódica, paciente, haciendo preguntas que yo no había pensado en considerar. ¿Qué llevaba puesto la sirvienta? ¿Qué altura tenía? ¿Algún rasgo distintivo? Cicatrices, joyas, su forma de moverse. ¿Y la figura encapuchada junto a la puerta? ¿Hombre o mujer? Complexión, postura. Cerré los ojos y me obligué a volver a ese momento, al recuerdo sensorial del gran salón, el olor a carne asada y vino, el crepitar del fuego, la energía nerviosa que siempre impregnaba las reuniones de la manada cuando varios alfas ocupaban el mismo espacio. Era joven, dije lentamente, viendo a la sirvienta en mi mente. Quizás 20, 22 años, cabello oscuro recogido en una trenza. Mantenía la mirada baja, pero sus manos temblaban cuando servía el vino y tenía una marca en la muñeca. Solo la vi por un segundo cuando se le subió la manga, como una quemadura, circular, deliberada. La expresión de Karen se agudizó. Una marca, tal vez, o una cicatriz ritual. Abrí los ojos. ¿Eso significa algo? Posiblemente. Hay grupos, facciones que marcan a sus miembros de maneras específicas. Dejó su taza sobre la mesa. ¿Y la figura junto a la puerta? Alta, masculina, creo, por los hombros y la postura. Llevaba una capa con una capucha profunda, de tela cara. Lo noté incluso desde la distancia, por la forma en que se movía, por su peso,
y llevaba un anillo en la mano derecha que reflejaba la luz del fuego cuando gesticulaba. Algo de oro o latón. Te fijas en muchas cosas para ser alguien que se supone que debe ser invisible. Ser invisible significa que aprendes a ver sin ser visto, dije en voz baja. Es una habilidad de supervivencia. Karen me miró fijamente durante un largo rato, y vi algo parecido al respeto brillar en sus ojos. El rey tenía razón sobre ti. Eres más perspicaz de lo que pareces. ¿Es eso un cumplido por mi parte? Sí. Se levantó y recogió nuestras tazas vacías. Pasaré esta información a nuestra red de inteligencia, a ver si alguien coincide con estas descripciones. Mientras tanto, estás restringido al ala residencial y a la biblioteca. Damon quiere que estés cómodo, pero seguro. Cuando digo red de inteligencia, me refiero a que tenemos ojos y oídos en todos los territorios. Lobos leales a la corona, que informan sobre amenazas, movimientos, cualquier cosa que pueda desestabilizar la paz. Se detuvo en la puerta. Alguien intentó asesinar al rey Alfa. No es solo un ataque a un hombre, es un ataque a toda la estructura de poder que evita que estos territorios caigan en el caos. Nos lo tomamos muy en serio. Después de que se marchara, pasé la mañana explorando mi limitado dominio. El ala residencial era tranquila, elegante, con gruesas alfombras que amortiguaban los pasos y ventanas que ofrecían vistas infinitas de las montañas y el bosque. Pasé por otras puertas, algunas abiertas, que revelaban habitaciones vacías, otras cerradas con la sensación de que estaban ocupadas. La biblioteca, cuando la encontré, me dejó sin aliento. Estanterías del suelo al techo cubrían 3 paredes repletas de libros que iban desde antiguos ejemplares encuadernados en cuero hasta modernas ediciones de bolsillo. Una enorme chimenea dominaba la cuarta pared, con cómodas sillas dispuestas en semicírculo ante ella. Las ventanas inundaban el espacio con luz natural, y podía oler papel viejo, humo de leña y algo más. Un leve aroma masculino que aceleró mi pulso. Me pregunté cuándo encontrarías este lugar. Me giré y vi a Damon de pie en la puerta, inmóvil como una estatua, mirándome con esos ojos plateados e indescifrables. Llevaba ropa de entrenamiento, pantalones ajustados y una camiseta que se ceñía a su cuerpo, oscura por el sudor. Me di cuenta de que había estado haciendo ejercicio, probablemente en uno de esos patios que había visto desde mi ventana. Lo siento, dije automáticamente. Karen dijo que podía. Puedes. Entró en la habitación y me volvió a sorprender su forma de moverse. Fluida, controlada, con una gracia depredadora en cada paso. Esta biblioteca está abierta a cualquiera que esté en la fortaleza. Me alegro de que la hayas encontrado. Señaló las estanterías. ¿Lees? Cuando puedo. Me ha resultado difícil encontrar tiempo trabajando en las cocinas. Pasé los dedos por los lomos de los libros cercanos. Historias, filosofías, novelas de las que solo había oído hablar. Mi madre me enseñó. Decía que los libros eran libertad, que podían llevarte a cualquier parte, incluso cuando estabas atrapado. Tu madre parece que era sabia. Lo era. El dolor volvió a aflorar, pero ahora más suave, atenuado por el paso del tiempo. Se merecía algo mejor de lo que tuvo. Damon se acercó a mí lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler el sudor limpio y algo más debajo. Pino y aire invernal y algo único en él. Karen dijo que le diste buena información, detalles que podemos usar. Espero que ayude. Mantuve la mirada fija en los libros, temerosa de lo que pudiera revelar si lo miraba. Quiero que atrapen al responsable, no solo porque intentaron matarte, sino porque utilizaron Silverpine. Pusieron en peligro a toda la manada, los hicieron parecer cómplices o incompetentes. El Alfa Hendrik probablemente esté aterrorizado ahora mismo, preguntándose si revocará su carta de territorio. ¿Lo hará? Me arriesgué a levantar la vista y vi que Damon me estudiaba con una intensidad que me dejó sin aliento. No, Hendrik dirige una buena manada. Esto no fue culpa suya. Fue culpa mía por no tener mejores protocolos de seguridad en las reuniones de Interpack. Apretó la mandíbula. Me he vuelto complaciente. Supuse que la tradición y el protocolo eran suficientes para mantenerme a salvo. Alguien se aprovechó de esa suposición. No puedes culparte por la traición de otra persona. Puedo culparme por no haberlo previsto. Se volvió hacia mí y de repente, la biblioteca me pareció mucho más pequeña. En mi mundo, la confianza de Ara es moneda de cambio y la paranoia es supervivencia. Lo olvidé por un momento. Me sentí cómodo con mi poder y eso casi me cuesta todo.
pero no fue así. Estás vivo gracias a ti mismo. Algo brilló en sus ojos. Quizás curiosidad o algo más profundo. ¿Por qué lo hiciste realmente? Y no me digas que fue lo correcto. Las personas en tu posición, vagabundos sin estatus, sin protección, aprenden a mantener la cabeza gacha. Aprenden que involucrarse en los asuntos de los alfas es una buena forma de salir heridos. Sin embargo, tú hablaste de todos modos, sabiendo que eso podría destruirte. Pensé en mentir, en darle una respuesta simple que satisfaciera su curiosidad sin revelar demasiado. Pero había algo en la forma en que me miraba. La sinceridad de su expresión me hizo querer ser honesto, porque ya me había destruido una vez al permanecer en silencio. Dije en voz baja. Cuando tenía 14 años, vi a alguien poner algo en el té del empacador. No sabía qué era. No entendía lo que estaba viendo. Pensé que tal vez me había equivocado, que seguramente nadie haría algo así que no dije nada. Tragué saliva. 3 días después, mi madre murió. La persona que había visto había mezclado las tazas. El veneno destinado al curandero mató a mi madre en su lugar. La expresión del demonio cambió. Algo parecido a la comprensión se reflejó en sus ojos. Y has estado cargando con esa culpa desde entonces. Todos los días. Todos y cada uno de los días. Me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho algo. Si hubiera confiado en mi instinto en lugar de en mi miedo. Lo miré directamente a los ojos. Así que cuando vi a esa sirvienta, vi las señales, sentí ese mismo instinto gritándome. No pude permanecer en silencio. No otra vez, aunque eso significara arriesgarlo todo. No podía dejar que otra persona muriera porque yo tuviera demasiado miedo para hablar. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Demon extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me apartó un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. Sus dedos estaban cálidos contra mi piel, y sentí la misma descarga eléctrica que había sentido cuando me había cogido la mano en el gran salón. Eres muy valiente, dijo en voz baja. Para alguien que se cree cobarde, no soy valiente. Solo soy... Te quedaste en una habitación llena de depredadores y desafiaste sus suposiciones para salvar la vida de un desconocido. Esa es la definición de valentía. Su mano se bajó, pero no dio un paso atrás. Empiezo a entender por qué el destino te llevó a esa cocina en ese momento. Eres exactamente el tipo de persona que se da cuenta de lo que otros pasan por alto, que se preocupa lo suficiente como para actuar. El destino, repetí, tratando de aligerar el momento antes de ahogarme en la intensidad de su mirada. ¿Tú crees en el destino? Yo creo en los patrones, en la causa y el efecto, en la forma en que ciertas personas aparecen exactamente cuando más se las necesita. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Llámalo como quieras. Unos pasos en el pasillo rompieron el momento. Un guardia apareció en la puerta, uno de los enormes lobos que había visto ayer. Su expresión era de disculpa. Majestad, el consejo está reunido. Le esperan. La expresión de Demon cambió al instante. El hombre que había sido casi amable conmigo desapareció tras la máscara del Rey Alfa. Diles que estaré allí en 5 minutos. Se volvió hacia mí. Tengo que irme. Disputas territoriales, maniobras políticas, todas esas cosas que hacen que el liderazgo sea tan emocionante. Suena agotador. Lo es. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Agra, quédate en la fortaleza hoy. No salgas, ni siquiera a los campos de entrenamiento. Aún no sabemos con quién estamos lidiando y prefiero no arriesgar tu seguridad. Me quedaré dentro, le prometí. Asintió, satisfecho, y se marchó con el guardia. Pasé el resto del día en la biblioteca, sumergiéndome en libros que me transportaban lejos de los intentos de asesinato y las intrigas políticas. Pero incluso mientras leía, parte de mi mente seguía volviendo a Demon. La forma en que me había mirado, la dulzura de su tacto, la comprensión en sus ojos cuando le confesé mi vergüenza más profunda. Eres exactamente el tipo de persona que se da cuenta de lo que otros pasan por alto. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras la tarde daba paso a la noche. Regresaba a mi habitación, con un libro bajo el brazo, cuando oí voces elevadas detrás de una puerta cerrada. Debería haber seguido caminando, debería haberme ocupado de mis propios asuntos, pero reconocí una de las voces, la de Demon, y la otra, aguda y enfadada, pertenecía a alguien que no conocía. No puedes confiar en ella, demonio. Aparece de la nada, te salva la vida de la forma más conveniente posible,
y ahora vive en tu fortaleza como una especie de invitada de honor. Es una locura. Me salvó la vida, Víctor. Eso no es conveniencia, es un hecho, o es parte de un plan mayor, hacer que confíes en ella, acercarse a ti y luego ¿qué? Ha estado bajo supervisión constante desde que llegó. Ha cooperado con todas las preguntas. Ha proporcionado información útil y no ha mostrado signos de engaño. ¿Cuál crees que es exactamente su siniestro plan? Creo que la otra voz, Víctor, dijo fríamente que estás pensando con algo que no es tu cerebro. Es guapa, es vulnerable, te salvó la vida y ahora estás desarrollando un punto ciego. Es peligroso. El silencio que siguió fue gélido. Ten mucho cuidado con tus próximas palabras, dijo Damon, con una voz suave que, de alguna manera, lo hacía aún más amenazante. Sigo siendo tu rey, Víctor, y no me gustan tus insinuaciones. Soy tu jefe de seguridad y mi trabajo es señalar las amenazas, incluso cuando vienen envueltas en bonitos paquetes con historias de soba. La voz de Víctor se apagó, especialmente entonces. Las armas más efectivas son aquellas que nunca ves venir. Me alejé de la puerta, con el corazón acelerado. Víctor no se le equivocaba. Desde su perspectiva, yo era un factor de riesgo, una variable desconocida en una situación en la que la vida del rey Alfa pendía de un hilo. Pero escuchar cómo me discutían como si fuera una especie de amenaza potencial, un arma dirigida al corazón de Damon, me revolvió el estómago. Regresé a mi habitación, cerré la puerta, me apoyé contra ella e intenté calmar mi respiración. Por supuesto que no confiaban en mí. Por supuesto que Damon tenía gente que cuestionaba su decisión de traerme aquí. Yo era un humano, un vagabundo, alguien sin antecedentes más allá de datos básicos que podían fabricarse fácilmente. Pero Damon me había defendido. Había discutido con su propio jefe de seguridad en mi nombre. La pregunta era, ¿por qué? Pasaron 3 días en una especie de extraño limbo. Vivía en un lujo que nunca había imaginado. Camas mullidas, comida en abundancia, libros para leer cuando quisiera, pero seguía siendo una prisionera, por muy dorada que fuera la jaula. Los guardias seguían mis movimientos por las zonas permitidas. Los sirvientes eran educados pero distantes, y los lobos de Northern Keep me observaban con diversos grados de sospecha y curiosidad. Karen continuó con sus interrogatorios diarios, aunque se habían convertido más bien en conversaciones. Me daba información sobre la investigación, detalles cuidadosamente seleccionados, sospechaba, para evaluar mis reacciones. La sirvienta había desaparecido por completo. No había rastro de ella en ningún registro de la manada. El veneno había sido identificado como belladona mezclada con cicuta y algo más. Algo raro que sus investigadores aún estaban tratando de identificar. Y había habido otros 3 intentos contra Reyes Alfa en la última década. Todos fracasaron, todos con métodos diferentes. Alguien está atacando al liderazgo, dijo Karen la 4ª mañana, mientras estábamos sentados en la biblioteca con café y su omnipresente cuaderno. No solo a los demonios, a toda la estructura de poder. Quieren el caos. ¿Quién se beneficia del caos?, pregunté. Esa es la pregunta. Golpeó la página con el bolígrafo. Manadas rebeldes que no quieren seguir las leyes territoriales. Empresas criminales que prosperan cuando la aplicación de la ley es débil. Incluso otras especies, vampiros, brujas, hadas, que podrían ver la inestabilidad de los hombres lobo como una oportunidad. El alcance de todo ello me hizo dar vueltas la cabeza. Había pasado 3 años en Silver Pine, viviendo modestamente, pensando modestamente, sobreviviendo día a día. Ahora estaba envuelto en políticas y juegos de poder que afectaban a territorios enteros. ¿Hay alguna pista sobre la figura encapuchada?, le pregunté a la que estaba junto a la puerta. Varias, todas sin resultados hasta ahora. Cerró su cuaderno, pero somos persistentes. Alguien planeó esto cuidadosamente, pero los planes cuidadosos dejan rastros. Solo tenemos que encontrarlos. Después de que se fuera, me acerqué a la ventana y observé a los lobos entrenando en el patio de abajo. Se movían de forma coordinada, luchando, cambiando de posición, practicando formaciones que denotaban precisión militar. No era solo una manada, era un ejército, disciplinado y letal, listo para defender a su rey en cualquier momento. Solo había visto a Damon una vez desde nuestra conversación en la biblioteca, y solo desde la distancia. Estaba cruzando el patio con Víctor, un lobo alto y lleno de cicatrices,
con el pelo gris acero y unos ojos que lo seguían todo, absorto en una conversación. Levantó la vista, cruzó mi mirada a través de la ventana y algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, aceptación. Entonces Víctor dijo algo y la atención de Demon se desvió. Me dije a mí misma que no estaba decepcionada. Me dije que el Rey Alfa tenía cosas más importantes que hacer que pasar tiempo con la humana vagabunda que accidentalmente le había salvado la vida. Me dije que la calidez que había sentido cuando me tocó la cara había sido mi imaginación, ilusiones de una chica solitaria que había sido invisible durante tanto tiempo. Me dije muchas cosas. La mayoría eran mentiras. Esa tarde, una sirvienta que no había visto antes vino a mi habitación. Era joven, tal vez de mi edad, con ojos amables y una sonrisa nerviosa. Misa, el rey solicita su presencia en su estudio. Debo acompañarla. Mi corazón se me subió a la garganta. Si está disponible, esperó mientras yo alisaba la ropa prestada, sencilla pero bien confeccionada, proporcionada por los almacenes del castillo, e intentaba calmar mi acelerado pulso. El estudio estaba en la planta superior, al que se accedía por una estrecha escalera que subía por la torre occidental. La sirvienta llamó a la puerta y luego la abrió cuando los demonios dieron permiso. La habitación era circular, con ventanas que ofrecían una vista de 360 desde el territorio. Un enorme escritorio dominaba el centro, cubierto de mapas y documentos, y lo que parecían informes de varios territorios. Las estanterías se curvaban a lo largo de las paredes entre las ventanas, y una chimenea crepitaba calidez en el espacio. Demon estaba de pie junto a una de las ventanas, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando fijamente las montañas. Hoy vestía ropa formal, pantalones oscuros, una camisa con sutiles bordados en el cuello y botas lustradas hasta brillar. Cada centímetro, el Rey Alfa. Gracias, Sara, dijo sin volverse. Puedes retirarte. La sirvienta, Sara, hizo una ligera reverencia y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. El silencio se prolongó. Esperé, sin saber si debía hablar o permanecer en silencio, presentarme o dejar que él tomara la iniciativa. Finalmente dije, ¿querías verme? Sí. Se volvió y la intensidad de su mirada me golpeó como una fuerza física. Te debo una disculpa. Eso era lo último que esperaba. ¿Por qué? Por traerte aquí y luego ignorarte durante 3 días mientras mi gente te trataba como a un sospechoso. Se alejó de la ventana y se sentó en el borde de su escritorio. Víctor ha expresado abiertamente sus preocupaciones sobre tu presencia, y aunque entiendo su cautela, he permitido que eso influya en cómo te han tratado. No ha sido justo para ti. Está haciendo su trabajo, dije con cautela. Protegerte significa interrogar a todo el mundo, incluyéndome a mí. Lo entiendo. Entenderlo no lo hace más agradable. Me estudió, con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Cómo lo estás llevando? ¿En serio? La pregunta, formulada con auténtica preocupación, abrió algo dentro de mí. Estoy bien. Agradezco el refugio, la seguridad. Eso es lo que crees que quiero oír. Te he preguntado cómo estás realmente. Dudé, pero luego decidí que la honestidad era menos agotadora que la simulación. Me siento sola. Tengo miedo. Estoy agradecida de estar viva, pero aterrorizada por lo que vendrá después. Siento que estoy esperando algo, pero no sé qué, y echo de menos. Me detuve, sorprendida por lo que casi había dicho. ¿Qué echas de menos? Pertenecer a algún lugar, admití en voz baja. Aunque solo fuera a las cocinas de Silver Pine, aunque solo fuera una vagabunda, tenía un lugar, un propósito. Aquí estoy en esta hermosa habitación, comiendo buena comida y leyendo libros maravillosos. Pero no soy nada. Solo soy la chica que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Demon se quedó callado durante un largo rato. Luego se levantó, se acercó a un armario, sacó una botella y 2 vasos. Vertió un líquido ámbar en ambos, whisky, por el olor, y me entregó uno. Por estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, dijo levantando su vaso. Incluso cuando eso pone tu mundo patas arriba. Chocé mi vaso contra el suyo y di un sorbo. El whisky me quemó al bajar, cálido, suave y caro. ¿Es eso lo que te pasó? Tu mundo se puso patas arriba de alguna manera. Se recostó de nuevo contra el escritorio, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, las canas entremezcladas con su cabello oscuro en las sienes.
He sido el rey alfa durante 8 años. En ese tiempo, me he enfrentado a retos de manadas rivales, golpes políticos, disputas territoriales, incluso una breve escaramuza con un clan de vampiros que pensaba que podía expandirse a nuestras tierras. He aprendido a confiar en mis instintos, a leer rápidamente a las personas, a identificar las amenazas antes de que se materialicen. Hizo girar el whisky en su vaso, observando cómo el líquido reflejaba la luz. Entonces apareciste tú, una humana extraviada que debería haber sido invisible, que tenía todas las razones para guardar silencio, que lo arriesgó todo para salvarme la vida. Y al hacerlo, hiciste algo que nadie había hecho en años. ¿Qué es eso? Me sorprendiste. Sus ojos se encontraron con los míos, y había algo en ellos. Vulnerabilidad, tal vez, o curiosidad. Sigues sorprendiéndome. Karen dice que eres brillante, que tus observaciones sobre esa noche nos han dado más pistas que cualquiera de nuestros investigadores entrenados. Víctor cree que eres peligrosa, una amenaza potencial, escondida detrás de unos ojos inocentes. Y yo, dijo, y me encontré inclinándome hacia adelante, esperando. ¿Y tú? Creo que eres alguien a quien han subestimado toda su vida, que ha aprendido a ser invisible, porque ser visible significaba ser vulnerable, que carga con una culpa que no le corresponde. Dejó su vaso sobre la mesa. Creo que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que crees y mucho más valiosa de lo que te han dicho. Se me hizo un nudo en la garganta. Nadie me había hablado así nunca. Nadie me había visto nunca con tanta claridad. ¿Por qué me has traído aquí realmente? Pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. No fue solo para mantenerte a salvo o para interrogarte. Podrías haberlo hecho en cualquier lugar. ¿Por qué aquí? En tu fortaleza, en tu hogar. Demon permaneció en silencio durante un largo momento, y vi algo luchar detrás de sus ojos. Cálculo, precaución y algo más que aceleró mi pulso. Porque, dijo finalmente, cuando alcanzaste esa copa, cuando susurraste esas palabras, no bebas eso, y me miraste con esos ojos aterrorizados, algo en mí reconoció algo en ti, como si nos atraemos mutuamente. Se enderezó, se acercó y descubrí que no podía retroceder. He estado solo durante todo mi reinado, rodeado de lobos que me temen o quieren algo de mí, o ambas cosas. Confío mi vida a mi círculo más cercano, pero no puedo confiarles mis debilidades. No puedo mostrarme vulnerable. No puedo mostrarme insegura. No puedo ser otra cosa que fuerte, segura e inquebrantable. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Pero cuando me miraste en ese gran salón, no viste al rey alfa, viste a una persona, alguien cuya vida importaba no por su título o su poder, sino porque era un ser vivo que merecía ser salvado. Y él extendió la mano acercándola a mi cara, pidiendo permiso. No me había sentido así desde hacía más tiempo del que puedo recordar. No me aparté. Sus dedos rozaron mi mejilla, suaves a pesar de los callos que sentí allí, y esa chispa eléctrica volvió a saltar entre nosotros, más fuerte esta vez, innegable. Estás jugando a un juego peligroso, susurré. Víctor tiene razón al sospechar. Podría ser todo lo que él teme. Un arma, una trampa, una mentira cuidadosamente construida para acercarme a ti. Podría serlo. Su pulgar recorrió mi mandíbula, y sentí que se me cortaba la respiración. Pero no lo eres. He vivido lo suficiente, he sobrevivido lo suficiente como para reconocer la verdad cuando la veo. Y tú, seas lo que seas, eres genuina. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque las mentiras tienen olor, sabor, textura. Y tú, su mano me rodeó completamente la cara, su palma cálida contra mi piel. Eres lo más honesto que he encontrado en años. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber recordado mi lugar, el peligro, la imposibilidad de lo que fuera que esto era, pero había sido invisible durante tanto tiempo, y aquí había alguien que me veía, que realmente me veía, y no pude alejarme. Demonio. Respiré, y decir su nombre me pareció como romper una regla tácita. Sus ojos se oscurecieron al oírlo. Dilo otra vez, demonio. El beso fue tan lento que podría haberlo detenido en cualquier momento. Se inclinó, dándome todas las oportunidades para retroceder, sin apartar los ojos de los míos. Cuando sus labios finalmente tocaron los míos, fue con suavidad, más interrogando que exigiendo,
ofreciendo más que tomando, me puse de puntillas y le devolví el beso. La suavidad se hizo añicos. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia el sólido calor de su cuerpo, y yo me aferré a su camisa como si fuera lo único que me mantenía anclada. El beso se intensificó, se volvió hambriento. Meses o años de soledad y aislamiento se derramaron en la conexión entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Damon apoyó su frente contra la mía. «Esto es complicado», dijo con rudeza. «Eso es quedarse corto. Víctor perderá la cabeza. El consejo tendrá opiniones. Las otras manadas lo verán como debilidad o favoritismo o maniobra política. Probablemente las tres cosas». Se apartó lo suficiente para mirarme. Y a pesar de todo, sonreía. Una sonrisa real que transformó su rostro de guapo a devastador. «No me importa. Tú eres el rey alfa. Tienes que preocuparte. He pasado 8 años preocupándome por la política, la imagen y lo que piensa todo el mundo. Por una vez, solo por esta vez, quiero hacer algo porque me parece lo correcto, no porque sea estratégico». Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciaron mis pómulos. «Tú me pareces lo correcto, me pareces algo que no sabía que echaba de menos hasta que apareciste». Quería creerle. Quería creer que esto podía ser más que un momento, más que la gratitud del rey alfa hacia la chica que le salvó la vida. Pero la realidad se impuso. La investigación seguía en curso. Mi situación era incierta. La amenaza real nos acechaba a ambos. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté. «Ahora», dijo, dándome un beso en la frente. «Te presentaré a la manada, no como testigo o invitada, sino como alguien bajo mi protección personal, alguien que me importa. Que todos vean que no eres solo un peón conveniente. Eres importante, y cualquiera que te amenace, me amenaza a mí. Eso pondrá una diana aún más grande en mi espalda. También dejará claro que atacarte significa enfrentarse directamente a mí. La mayoría de mis enemigos son lo suficientemente inteligentes como para evitarlo». Su expresión se endureció. «Y los que no lo sean, nos ocuparemos de ellos». Un golpe en la puerta nos interrumpió. Nos separamos justo cuando Víctor entró sin esperar permiso, con expresión sombría. «Tenemos un problema», dijo, mirándonos con frustración apenas disimulada. «Ha habido otro intento. Alpha Vera, de Stormcrest, fue envenenada hace 3 horas en una reunión regional. El mismo método, la misma presentación. Vino de una jarra específica servido por un sirviente que desapareció inmediatamente después. Se me heló la sangre. ¿Está viva? Penas». Su beta notó que el sirviente actuaba de forma sospechosa y probó el vino antes de que ella pudiera beber mucho. Los ojos de Víctor se fijaron en mí. «El sirviente coincide con la descripción que nos diste. Cabello oscuro, marca de quemadura en la muñeca. 20 y pocos años. Por fin tenemos la confirmación de que se trata de un grupo organizado, no de un actor solitario». La actitud de Damon cambió por completo. El hombre que me había besado desapareció tras la máscara del mando. «Envía un mensaje a todos los líderes alfa. No se servirá vino en las reuniones hasta nuevo aviso. Todo el personal de servicio deberá ser verificado a través de nuestro registro central. Aumenta la seguridad en todos los eventos de Interpack». Se volvió hacia mí. «Ahora necesito que trabajes con nuestro dibujante. Necesitamos una imagen tanto del sirviente como de la figura encapuchada para distribuirla por todos los territorios. Por supuesto, Víctor, reúne al consejo. Si este grupo tiene como objetivo a varios alfas, nos enfrentamos a un esfuerzo coordinado de desestabilización. Necesitamos un plan de respuesta inmediato». El jefe de seguridad asintió, y parte de sus sospechas se desvanecieron ante la crisis. «¿Y ella?», me señaló con un gesto. «Si este grupo sabe que ella puede identificar a sus operativos, se quedará aquí bajo máxima seguridad hasta que neutralicemos esta amenaza». La voz de Damon no dejaba lugar a discusiones. «Nadie se acercará a ella sin mi permiso explícito». Víctor nos estudió a ambos durante un momento más, luego asintió bruscamente y se marchó. En cuanto se cerró la puerta, Damon se volvió hacia mí. La suavidad de antes había desaparecido, sustituida por la fría eficiencia de un líder en guerra. «Lo siento», dijo. «Quería más tiempo antes de volver a meterte en esto, pero si este grupo está escalando, no te disculpes». Enderecé los hombros, reprimiendo el miedo. «Necesitas la información que tengo. Puedo ayudar. Déjame ayudar». Me miró a la cara y luego asintió.
El dibujante estará aquí en menos de una hora. Después, quiero que te quedes en tu habitación hasta que pueda evaluar el alcance total de esta amenaza. ¿Puedes hacerlo por mí? Sí. Se acercó a mí una vez más y me robó otro beso. Rápido, pero intenso. Esto no ha terminado. Me lo prometió contra mis labios. Sea lo que hay entre nosotros, lo resolveremos. Pero primero, tengo que mantenerte con vida. Te tomaré la palabra. Se marchó, dando órdenes a los guardias en el pasillo, transformándose en el rey alfa que su pueblo necesitaba. Me quedé sola en su estudio, con los labios aún hormigueando por su beso, la mente acelerada por las implicaciones. Alguien estaba tratando de destruir la estructura de liderazgo de la manada. Alguien había intentado matar a Demon y casi había matado a Alpha Vera. Y yo era una de las pocas personas que podía identificar a sus operativos, lo que significaba que ya no era solo una testigo, era un objetivo. La dibujante era una mujer tranquila llamada Elena, que trabajaba con paciente precisión, pidiéndome que cerrara los ojos y describiera lo que veía en mi memoria. Cuando terminamos, habían pasado 2 horas y yo tenía retratos detallados tanto de la sirvienta como de la figura encapuchada, o al menos de lo que había podido ver de él. Tienes un ojo excepcional para los detalles, dijo Elena mientras recogía sus materiales. La mayoría de los testigos apenas recuerdan el color del pelo. Tú me has dado la estructura ósea, las proporciones, incluso la forma en que se comportaban. Mi madre me enseñó a observar. Me decía, el mundo te dice todo lo que necesitas saber si estás dispuesto a prestar atención. Elena sonrió con tristeza. Parece que era una mujer extraordinaria. Después de que se marchara, me senté en mi habitación al caer la tarde, viendo cómo se encendían una a una las luces de la fortaleza. Los guardias se movían ahora en parejas. Sus patrullas eran más frecuentes, más visibles. Todo el recinto se había puesto en alerta máxima y yo podía sentir la tensión incluso a través de las paredes de piedra. Karen vino con la cena y noticias. Los bocetos de Helena se han distribuido a todas las manadas de los territorios del norte. También los hemos enviado al sur, al este y al oeste. Toda la cobertura continental. Si estas personas aparecen en cualquier lugar, alguien las reconocerá. Y la Alfa Vera, aún viva, pero débil. El veneno le dañó el corazón. Se recuperará, pero llevará tiempo. Karen dejó la bandeja. Demon quiere que sepas que vendrá cuando pueda, pero las reuniones del consejo se están alargando. Están debatiendo si convocar una cumbre territorial completa o limitar las comunicaciones para evitar nuevos ataques. Asentí, picando la comida sin apetito. Karen, ¿puedo preguntarte algo? Puedes preguntar. Puede que no te responda. Víctor no confía en mí. Entiendo por qué, pero Demon realmente confía en mí. Quiero decir, el beta me estudió durante un largo rato. Víctor no confía en nadie. Es lo que le hace bueno en su trabajo. En cuanto a Demon, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Le he servido durante 6 años. Le he visto con aliados, enemigos, posibles parejas que el Consejo intentó imponerle para obtener ventajas políticas. Nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo me mira? Como si fueras algo precioso y peligroso a la vez. Como si fueras un rompecabezas que quiere resolver y una persona a la que quiere proteger. Se levantó para marcharse. Ten cuidado, Ara. No porque crea que eres una amenaza. No lo creo. Ya no. Pero porque el mundo en el que vive Demon no permite debilidades. Y preocuparse por alguien es la debilidad definitiva. Sus enemigos lo utilizarán en su contra. En contra de ambos. Después de que se marchara, intenté leer, pero las palabras se difuminaban en la página. Mi mente seguía volviendo al beso de Demon. Sus palabras, me sientes bien. Y la situación imposible en la que nos habíamos metido. Un rey alfa y una humana vagabunda. Era el escenario perfecto para una tragedia. No para un romance, a menos que lo convirtiéramos en otra cosa. Llamaron a mi puerta cerca de medianoche. Estaba flotando en ese espacio entre la vigilia y el sueño, acurrucada en el asiento de la ventana, viendo cómo la luz de la luna pintaba las montañas de plata. Adelante, dije, esperando que fuera Karen o un guardia con noticias. Demon entró y se me cortó la respiración. Parecía agotado, con ojeras, tensión en los hombros, todavía con la ropa formal de antes, pero con la camisa parcialmente desabrochada y el pelo revuelto, como si llevara horas pasándose las manos por él. Sé que es tarde,
dijo en voz baja. Pero necesitaba verte. Necesitaba saber que estabas a salvo. Me levanté y me acerqué a él. Estoy a salvo, rodeada de guardias, encerrada en una fortaleza, exactamente donde me dijiste que me quedara. Bien, me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos como si fuera algo a lo que necesitara aferrarse. Sentí como respiraba profundamente, con la cara hundida en mi cabello. El consejo quiere que te envíe a algún lugar remoto, fuertemente custodiado, donde no puedan encontrarte. Creen que tenerte aquí convierte a la fortaleza en un objetivo. Se me encogió el corazón. ¿Y tú qué opinas? Creo que tienen razón sobre el riesgo. Creo que tenerte aquí, bajo el mismo techo que yo, convierte este lugar en un objetivo para quien quiera que esté orquestando estos ataques. Se apartó para mirarme, con las manos enmarcando mi rostro. También creo que he pasado 8 años tomando decisiones basadas en lo que es estratégico, inteligente y políticamente sensato. Y estoy cansada de estar sola. Estoy cansada de ver cada interacción a través del prisma de la evaluación de riesgos y las amenazas potenciales. Demon, déjame terminar. Su pulgar rozó mi labio inferior. Sus ojos siguieron el movimiento. Apareciste en mi vida en el momento menos oportuno, en medio de un complot de asesinato, con enemigos acechando y mi liderazgo bajo escrutinio. Toda la parte lógica de mí me dice que debería alejarte, mantenerte a distancia hasta que esto se resuelva. Pero la parte de mí que ha estado encerrada durante años, la parte que recuerda lo que es querer algo solo para mí, esa parte me grita que te mantenga cerca, que sea egoísta solo por esta vez. Cubrí sus manos con las mías, sosteniéndolas contra mi cara. ¿Y si ser egoístas nos mata a los dos? Entonces al menos moriré sabiendo que elegí algo real en lugar de vivir a salvo tras unos muros. Él apoyó su frente contra la mía. Te pido que confíes en mí, Ara, que te quedes aquí, que me dejes protegerte, que le des a esto, sea lo que sea, la oportunidad de convertirse en algo. Tengo miedo. Admito que no de ti, sino de lo que puede costarme querer esto. He perdido a todas las personas que me importaban, a mis padres, a los pocos amigos que hice en Silver Pine. Aprendí a mantener a la gente a distancia porque la distancia significaba que no me harían daño cuando se marcharan. Y ahora me pides que lo haga. Te pido que seas valiente una vez más. No por mí, sino por nosotros, por la posibilidad de que algo bueno surja en medio de todo este caos. Sus labios rozaron los míos, suaves e inquisitivos. Quédate, por favor. En lugar de responder, lo besé, volcando todos mis complicados sentimientos en la conexión entre nosotros. Miedo, esperanza, anhelo y el deseo desesperado de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar una manera de que esto funcionara. Cuando nos separamos, susurré, me quedaré. El alivio en su expresión era palpable. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí que los muros que él mantenía tan cuidadosamente construidos entre nosotros se derrumbaban. No era el rey Alfa quien me besaba. Era solo un demonio, solitario y fuerte, que deseaba algo real. Debería irme, dijo finalmente, aunque no hizo ningún movimiento para marcharse. Si Víctor descubre que estoy aquí a medianoche, tendrá opiniones, muchas opiniones, y muy ruidosas. El demonio sonrió, y eso transformó su rostro, pero no me importaba. Esta noche no. Se quedó otra hora y hablamos. Hablamos de verdad sobre cosas que no tenían nada que ver con investigaciones ni política. Me contó cómo había sido crecer como heredero alfa, la presión y el aislamiento que conllevaba ser preparado para el liderazgo. Yo le hablé del jardín de hierbas de mi madre, de cómo tarareaba mientras trabajaba, de la seguridad que sentía en su presencia. Cuando finalmente se marchó, dándome un último beso en la frente, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Quizás esperanza o el comienzo de la creencia de que podía tener algo bueno, algo duradero. Debería haberlo sabido. El ataque se produjo 3 días después, al amanecer, cuando la fortaleza estaba en transición entre la patrulla nocturna y el turno diurno. Cruzaron las murallas por 4 lugares simultáneamente. Lobos que no reconocí se movían con precisión militar, claramente entrenados y coordinados. Sonaron las alarmas y, de repente, la fortaleza se sumió en el caos. Karen irrumpió en mi habitación con los ojos desorbitados. Vístete ahora mismo. Te llevaremos a la habitación segura. ¿Qué está pasando?
Una invasión, 20, quizá 25 enemigos. Su objetivo es el ala residencial. Me lanzó ropa, pantalones prácticos, una camisa abrigada, botas, lo que significa que su objetivo eres tú. Mi sangre se heló. Me vestí en segundos mientras Karen revisaba sus armas. 2 cuchillos, una pistola que no sabía que los lobos llevaban y lo que parecían cuchillos arrojadizos con filo plateado. Quédate detrás de mí. No hagas ruido. Y si te digo que corras, corres. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía respirar. Llegamos a la mitad del pasillo antes de que nos encontraran. 3 lobos se transformaron de forma imponente, bloqueándonos el paso. Karen se transformó en un instante. Su cambio fue hermoso y terrible. El pelaje marrón ondulaba por todo su cuerpo mientras crecía. Sus huesos se reestructuraban con facilidad. Se lanzó sobre ellos sin dudarlo. La lucha fue brutal y rápida. Karen era hábil, pero 3 contra 1 era una desventaja difícil. Me pegué a la pared, tratando de mantenerme al margen, tratando de no entrar en pánico mientras los lobos se desgarraban entre sí con dientes y garras. Entonces lo vi, la figura encapuchada del salón de banquetes, ahora sin capucha, de pie al otro extremo del pasillo. Era más viejo de lo que esperaba, tal vez 50 años, con ojos fríos y una expresión calculadora. En su mano sostenía una pequeña ballesta cargada con lo que parecía un dardo de plata, apuntando a la espalda expuesta de Karen. No pensé. Agarré un candelabro decorativo de una mesa cercana y lo lancé con toda mi fuerza. Mi puntería era pésima. Golpeó la pared a medio metro de su cabeza, pero fue suficiente para distraerlo. Se volvió hacia mí y sus ojos se agrandaron al reconocerme. La pequeña testigo, dijo, con voz culta y divertida. ¡Qué conveniente! Karen acabó con el último lobo hostil y se giró hacia nosotros. Pero el hombre ya me había agarrado, con el brazo alrededor de mi cuello y la ballesta presionada contra mi sien. «Yo no lo haría», dijo con calma mientras Karen gruñía, volviendo a su forma humana. «Una flecha de plata la matará al instante». «Suéltala», dijo Karen con voz mortalmente tranquila. Sea lo que estés planeando, no funcionará. La fortaleza está completamente cerrada. Nunca saldrás con vida. No necesito salir con vida. Solo necesito que ella muera. Apretó el agarre y sentí la flecha de la ballesta presionando mi piel. Ha visto demasiado, ha oído demasiado y ha ablandado al rey Alfa. Eso se acaba hoy. Estás cometiendo un error. Logré decir entre dientes. Matarme no detendrá la investigación. Mis descripciones ya se han distribuido. Los bocetos de Elena están en todos los territorios. Aunque me elimines, ya te han identificado. Se rió. Un sonido frío. ¿Crees que eres la única testigo, chica? Tenemos agentes en todas partes. Tu muerte envía un mensaje. Cualquiera que interfiera en nuestros planes muere, y cualquiera que le importe al rey Alfa se convierte en una carga que no puede permitirse. El sonido de pasos corriendo resonó en el pasillo. Demon apareció, flanqueado por Victor y media docena de guardias, y vi cómo su expresión pasaba de una fría eficiencia a algo crudo y peligroso cuando me vio cautiva. «Déjala ir», dijo Demon, con una voz que transmitía el peso de una orden absoluta. «Déjala ir y te daré una muerte rápida. Si le haces daño, me aseguraré de que supliques clemencia antes de que llegue el final». Amenazas vacías de un rey que ha perdido su ventaja. El hombre no aflojó el agarre. «Te has vuelto blando, norteño. Te preocupas por una humana abandonada. Tus antepasados se avergonzarían. Mis antepasados sobrevivieron adaptándose, reconociendo lo que era valioso para protegerlo». Demon dio un paso adelante y vi al depredador que había en él, el alfa que había construido y mantenido su poder a través de la fuerza y la brutalidad estratégica. ¿Quieres enviar un mensaje? Bien, aquí está el mío. Cualquiera que toque lo que es mío muere gritando. Todo sucedió a la vez. Victor se movió hacia la izquierda, atrayendo la atención del hombre. Demon se desplazó y se abalanzó hacia la derecha, con una rapidez imposible, y yo hice lo único que se me ocurrió. Me convertí en un peso muerto, dejando caer todo mi cuerpo y agachando la cabeza al mismo tiempo. La flecha de la ballesta silbó junto a mi oreja, fallando por centímetros. Las mandíbulas de Demon se cerraron alrededor del cuello del hombre antes de que pudiera recargar, y la pelea terminó en segundos.
Victor y el guardia aseguraron el pasillo mientras Karen me alejaba de la violencia y me revisaba frenéticamente. Estoy bien, dije, aunque temblaba. Estoy bien. Demon volvió a transformarse, desnudo y cubierto de sangre que no era suya. Alguien le lanzó unos pantalones, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. Cruzó el espacio que nos separaba en 3 zancadas y me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos con fuerza de hierro. «Estás a salvo», murmuró contra mi cabello. «Estás a salvo. Te tengo». Me aferré a él, sintiendo cómo la adrenalina se desplomaba. A nuestro alrededor, los guardias aseguraban a los prisioneros. Al parecer, habían capturado vivos a varios de los atacantes, mientras que otros se ocupaban de las secuelas de la batalla. Dijo que tenían agentes por todas partes. Logré decir que matarme era para enviar un mensaje. Entonces nosotros enviaremos nuestro propio mensaje. Demon se apartó lo suficiente para mirarme, con las manos ahuecadas en mi cara. Victor, lleva al prisionero a la sala de interrogatorios. Quiero saber todo lo que sabe, nombres, ubicaciones, quién financia esta operación. Usa todos los métodos necesarios. Con mucho gusto, dijo Victor con severidad. Y envía un mensaje a todos los alfas de los territorios. La mujer que me salvó la vida está bajo mi protección personal. Cualquier amenaza hacia ella es una declaración de guerra contra la corona. Que quede absolutamente claro. Demon se volvió hacia mí y, a pesar de la sangre y el caos que nos rodeaba, su tacto fue suave. Ven conmigo. Tenemos que llevarte a un lugar seguro mientras limpiamos este desastre. Me llevó a sus propios aposentos, una suite que no había visto antes, con puertas pesadas y paredes reforzadas. Por dentro, era sorprendentemente cómoda, habitada, con libros esparcidos sobre las mesas y mapas en las paredes, personal de una manera que el resto de la fortaleza no lo era. «Siéntate», me ordenó con suavidad, guiándome hacia un sofá. Desapareció en lo que supuse que era un cuarto de baño y regresó limpio, vestido con ropa sencilla y llevando un botiquín de primeros auxilios. «Tienes un corte en la sien por el rayo». Ni siquiera lo había notado, pero cuando me lo limpió con antiséptico, siseé por el escozor. Trabajó con cuidadosa precisión, con la mandíbula apretada y la ira apenas controlada. «Esto es culpa mía», dijo finalmente. «Debería haberte enviado lejos, como sugirió el consejo. Debería haberte mantenido a distancia hasta...». Lo detuve, inmovilizando sus movimientos. «Esto no es culpa tuya. Tú no pediste nada de esto. Ninguno de los dos lo hizo. Solo estamos tratando de sobrevivir en una situación que nos supera a ambos. Casi te pierdo». Su voz se quebró al decir, «Cuando te vi con esa ballesta apuntándote a la cabeza, cuando me di cuenta de lo cerca que estaba», se interrumpió y cerró los ojos. «No puedo perderte, Alara. Sé que es demasiado pronto. Sé que esto va demasiado rápido, pero no puedo perderte». Lo senté a mi lado y entrelacé mis dedos con los suyos. «Entonces no dejes que quien quiera que esté detrás de esto gane alejándome de ti. Déjame quedarme. Déjame luchar a tu lado. Eres humana. No puedes transformarte. No puedes luchar como nosotros. Pero puedo pensar, puedo observar, puedo ver cosas que otros pasan por alto». Le apreté la mano. «Tú mismo lo dijiste. Me di cuenta de lo que docenas de lobos entrenados pasaron por alto. Esa es mi fuerza. Déjame usarla». Demon me estudió durante un largo momento. Luego me atrajo hacia su regazo, abrazándome como si fuera algo precioso. «Eres la persona más valiente que he conocido y la más obstinada. Aprendí de la mejor». Lo besé suavemente. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora interrogamos a los prisioneros, localizamos a todos los miembros de esta organización y eliminamos la amenaza de forma permanente. Ahora dejo claro a todos en los territorios que no solo estás bajo mi protección. Eres mía, mi compañera. Si me aceptas, demonio, sé que es rápido, sé que es complicado, pero los lobos reconocen a sus compañeras cuando las encuentran». Y me acarició la cara con la mano, con sus intensos ojos plateados. «Eres mía. Fuiste mía desde el momento en que alcanzaste esa copa. Solo que yo aún no lo sabía. Soy humana. No puedo transformarme. No puedo darte hijos lobos. No me importa nada de eso. Me importas tú. Me importa esto». Me besó profundamente, con intensidad, hasta dejarme sin aliento. Di que sí. «Quédate conmigo. Sé mi compañera, mi pareja, la persona que me ve a mí y no solo a la corona». Pensé en todas las razones por las que debía decir que no. El peligro, la política,
la imposibilidad de que un humano se empareje con el rey alfa. Pensé en la muerte de mi madre, en los años de soledad e invisibilidad, en lo fácil que sería alejarme. Entonces pensé en cómo el demonio me miraba como si fuera preciosa, cómo me defendía ante su consejo, me protegía con su propio cuerpo, me llamaba suya. Cómo, por primera vez en años, sentía que pertenecía a alguien, a algún lugar. Sí, susurré. Sí, seré tu compañera. La sonrisa que se extendió por su rostro era radiante. Me besó de nuevo y sentí cómo se formaba el vínculo entre nosotros. No era mágico, ni sobrenatural, solo el profundo reconocimiento de dos almas que se elegían a pesar de las imposibles adversidades. 3 meses después, estaba junto a Demon en el gran salón, mientras se dirigía a los alfas reunidos de todos los territorios. Victor había sacado toda la información de los prisioneros. La organización detrás de los ataques había sido una coalición de manadas rebeldes y empresas criminales que intentaban desestabilizar el liderazgo de la manada. Pero las detenciones sistemáticas en todos los territorios habían desmantelado su red y la amenaza había sido neutralizada. Los bocetos de Helena habían ayudado a identificar a docenas de operativos. La sirvienta había sido encontrada y se le había ofrecido amnistía a cambio de su testimonio. Había sido coaccionada, su familia amenazada. Ahora estaba a salvo, reubicada y bajo protección. Y yo ya no era una vagabunda. Era la compañera del rey Alfa. Llevaba su marca con orgullo y estaba a su lado como una compañera en igualdad de condiciones. Las manadas lo habían aceptado, algunas con reticencia, otras con entusiasmo, pero todas reconociendo que Demon había tomado su decisión y la defendería con su vida. Las amenazas contra nuestros territorios han sido neutralizadas, anunció Demon, con su voz resonando en la sala. Pero han revelado una debilidad en nuestros sistemas, una brecha en la forma en que compartimos la información y nos protegemos unos a otros más allá de los límites de la manada. Eso va a cambiar ahora. Esbozó nuevos protocolos, nuevas alianzas, nuevos métodos de comunicación que dificultarían la ejecución de ataques coordinados como este. Los alfas escucharon, asintieron y estuvieron de acuerdo. Respetaban la fuerza y Demon había demostrado la suya protegiendo lo que era suyo y desmantelando toda una organización criminal. Cuando terminó la reunión, caminamos juntos por la fortaleza, con su mano cálida en la mía. Karen se había convertido en mi mejor amiga, enseñándome tanto defensa personal como política de manadas. Victor había admitido a regañadientes que yo era útil y había dejado de mirarme con malicia constantemente. Incluso Sarah, la sirvienta que me había llevado por primera vez al estudio de Demon, se había convertido en mi amiga. ¿Feliz?, preguntó Demon cuando llegamos a nuestros aposentos. Pensé en la chica que trabajaba en las cocinas de Silverpine, invisible y sola. Pensé en el momento en que alcancé esa copa, la elección que lo había cambiado todo. Pensé en cómo el miedo casi me había mantenido en silencio, cómo la culpa casi me había paralizado, lo cerca que había estado de dejar que la tragedia se repitiera. Sí, dije, tirando de él hacia mí para darle un beso. Soy feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, era cierto. Había encontrado mi lugar. Había encontrado un propósito. Había encontrado a alguien que veía más allá de la invisibilidad y veía a la persona que había debajo. Había encontrado un hogar. La montaña se alzaba eterna fuera de nuestras ventanas, nevada y hermosa. La fortaleza bullía de vida y propósito a nuestro alrededor. Y en los brazos del demonio, con su marca en mi cuello y su amor en sus ojos, finalmente comprendí lo que mi madre había intentado enseñarme hacía tantos años. A veces, lo más valiente que puedes hacer es hablar cuando el silencio parece más seguro. A veces, sobrevivir significa buscar el peligro en lugar de huir de él. Y a veces, la persona a la que salvas puede que te salve a ti a su vez. Había salvado la vida del rey Alfa con 3 palabras susurradas y a cambio, él me había devuelto la mía.